Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buena vibra. Hoy, como ya habrán podido adivinar por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha causado revuelo, especulaciones y un mar de opiniones en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos enamoró en pantalla y fuera de ella, y su inesperada ruptura. Durante meses, quizás incluso años, los vimos juntos, irradiando amor y complicidad, convirtiéndose en la pareja ideal para muchos. Pero como en la vida real, no todo es un cuento de hadas, y su relación llegó a su fin. Desde entonces las preguntas no han cesado: ¿qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron? Y la pregunta del millón: ¿quién tomó la decisión final de poner fin a la relación? Antes de que entremos en materia y desvelemos lo que las fuentes cercanas a la pareja han revelado, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse a mi canal. Aquí encontrarán siempre las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis profundos de sus series y actores favoritos, y todo contado de una manera fresca y directa. No se pierdan nada, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar el misterio detrás de la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque esto se pone interesante. Como les comentaba, la ruptura de Kerem y Hande fue una noticia que impactó a muchísimos fans alrededor del mundo. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor en la vida real después de haberlo interpretado de manera tan convincente en la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos países de habla hispana. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y se sentía auténtica. Se convirtió en un fenómeno cultural, no solo en Turquía, sino a nivel global. Su romance, que floreció frente a las cámaras, catapultó su popularidad a niveles estratosféricos, convirtiéndolos en embajadores de marcas internacionales, portadas de revistas y objeto de deseo para millones. Pero detrás de las cámaras, detrás de las alfombras rojas y las fotos románticas en redes sociales, las cosas no siempre son lo que parecen. Según fuentes cercanas a la pareja, la relación entre Kerem y Hande comenzó a deteriorarse gradualmente. No hubo un único detonante, una pelea monumental o una infidelidad escandalosa. Más bien fue una acumulación de factores, diferencias irreconciliables y, sobre todo, prioridades cambiantes en sus respectivas carreras. Imaginemos la presión constante de los medios, el escrutinio público de cada gesto, cada mirada, cada palabra. Añadamos a eso la exigencia de mantener una imagen perfecta ante sus legiones de seguidores, y el cóctel se vuelve explosivo. Ambos son jóvenes, talentosos y ambiciosos. Hande, con una belleza deslumbrante y un carisma arrollador, se ha consolidado como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Su talento la ha llevado a protagonizar numerosas series de éxito, demostrando su versatilidad y capacidad para conectar con el público. Kerem, por su parte, no se queda atrás. Con su atractivo innegable y su talento actoral, ha logrado conquistar el corazón de miles de fans en todo el mundo. Su carisma y profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más cotizados del momento, abriendo puertas a proyectos internacionales. El éxito, sin embargo, tiene un precio. La agenda de ambos se volvió cada vez más apretada, con proyectos que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. Las grabaciones interminables, las campañas publicitarias exigentes, los viajes de promoción que los llevaban a recorrer el mundo, todo esto fue erosionando la relación, dificultando la comunicación fluida y el tiempo de calidad que necesitaban para mantener viva la llama del amor. Imaginen lo difícil que debe ser construir una relación sólida cuando ambos están constantemente viajando, trabajando en diferentes proyectos y sometidos a un estrés constante. Además, según estas mismas fuentes, comenzaron a surgir diferencias en cuanto a la visión que tenían del futuro de la relación. Hande, al parecer, anhelaba una mayor estabilidad, un compromiso más formal que eventualmente condujera al matrimonio y la formación de una familia. Este deseo, aunque comprensible, chocaba con la etapa vital en la que se encontraba Kerem. Kerem, si bien amaba a Hande y disfrutaba de su compañía, no se sentía preparado para dar ese paso tan importante en ese momento de su vida. Su enfoque estaba más centrado en su carrera, en explorar nuevas oportunidades y en seguir creciendo como actor. Estas diferencias, que al principio eran sutiles, con el tiempo se fueron haciendo más evidentes y difíciles de ignorar.
Las discusiones, aunque no eran frecuentes, se volvieron más intensas y dolorosas. Ambos se dieron cuenta de que estaban en caminos diferentes y que quizás, lo mejor para ambos era separarse. El desgaste emocional, la falta de tiempo compartido y la divergencia en sus planes de futuro crearon una brecha que se hizo cada vez más difícil de salvar. Se encontraban en un punto crucial de sus vidas, con prioridades distintas y una visión diferente del futuro que querían construir. Ahora bien, aquí es donde llegamos al punto clave de este vídeo: ¿quién tomó la decisión final de romper? Durante mucho tiempo se especuló con que Anne era quien había puesto fin a la relación, cansada de esperar un compromiso que nunca llegaba. La imagen de Anne como la mujer decepcionada, buscando un amor más estable, fue la que predominó en los medios y en las redes sociales. Sin embargo, las fuentes cercanas a la pareja revelan una historia diferente, una historia más compleja y matizada. Según estas fuentes, fue Kerem quien tomó la iniciativa de hablar con Anne sobre la necesidad de separarse. Él se dio cuenta de que no podía darle a Anne lo que ella quería y necesitaba en ese momento de su vida. Él no se sentía preparado para el matrimonio y la paternidad, y no quería retenerla ni hacerla esperar indefinidamente. Su honestidad y sinceridad, aunque dolorosas, demostraron un gran respeto y cariño hacia Anne. Fue una conversación difícil, dolorosa y llena de lágrimas. Ambos se amaban profundamente, pero sabían que su relación ya no era sostenible. Kerem le explicó a Anne que lo mejor para ambos era tomar caminos separados, permitiéndose a sí mismos la oportunidad de encontrar la felicidad en otro lugar. Él reconoció que no podía ofrecerle la estabilidad y el compromiso que ella buscaba, y que lo más justo era dejarla libre para encontrar a alguien que sí pudiera hacerlo. Anne, aunque dolida, entendió la postura de Kerem. Ella también se había dado cuenta de que sus caminos estaban divergiendo y que seguir juntos solo prolongaría el sufrimiento. Con mucho dolor en el corazón, aceptó la decisión de Kerem. La madurez y el respeto mutuo que demostraron en ese momento crucial son dignos de admiración. Es importante destacar que esta ruptura no se produjo en medio de escándalos ni infidelidades. Fue una decisión madura y responsable, tomada por dos personas que se amaban pero que reconocieron que no podían construir un futuro juntos. Lejos de los rumores maliciosos y las especulaciones sensacionalistas, su separación fue un acto de amor y respeto mutuo. Después de la ruptura, ambos se mantuvieron en silencio, evitando alimentar los rumores y las especulaciones. Se enfocaron en sus respectivas carreras y trataron de superar el dolor de la separación de la mejor manera posible. El silencio fue su mejor aliado para proteger su intimidad y evitar el escrutinio público. En los meses siguientes, tanto Kerem como Anne fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ninguna relación, dejando claro que estaban enfocados en su trabajo y en su bienestar personal. Ambos demostraron una gran cautela a la hora de exponer su vida personal, priorizando su privacidad y protegiéndose de la presión mediática. La ruptura de Kerem Bürsin y Anne Erçel fue una decepción para muchos fans que los veían como la pareja perfecta. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones son complejas y que a veces, a pesar del amor que exista, las cosas no funcionan. La vida real no es una serie de televisión, y las relaciones están sujetas a los altibajos, las diferencias y las decisiones difíciles. Lo importante es que ambos tomaron una decisión madura y responsable, pensando en su propio bienestar y en el del otro. Y aunque su relación amorosa llegó a su fin, ambos siguen siendo profesionales talentosos y exitosos, con un futuro brillante por delante. Su talento y profesionalismo los han consolidado como figuras destacadas en el mundo del entretenimiento, y seguramente los veremos brillar en futuros proyectos. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y esclarecedor. Como pudimos ver, la ruptura de Kerem Bürsin y Anne Erçel no fue un drama con villanos y víctimas. Fue una decisión tomada por dos personas que se amaban, pero que reconocieron que sus caminos estaban divergiendo. Y según las fuentes cercanas a la pareja, fue Kerem quien tomó la iniciativa de poner fin a la relación, consciente de que no podía darle a Anne lo que ella anhelaba en ese momento de su vida. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Esta historia nos recuerda que el amor, aunque poderoso, no siempre es suficiente para superar las diferencias y las expectativas divergentes. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Les sorprendió saber que fue Kerem quien tomó la decisión de romper?
¿Creen que ambos tomaron la decisión correcta? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. ¿Creen que la presión mediática influyó en su relación? ¿Qué otros factores creen que pudieron haber contribuido a su ruptura? Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir investigando y compartiendo historias interesantes del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Recuerden que aunque las historias de amor a veces llegan a su fin, siempre hay nuevas oportunidades para encontrar la felicidad. Hasta la próxima.